Buenas noches, estamos esperando al doctor Semería que se conecte, así comenzamos el vivo. Ahí entró Gustavo, le vamos a invitar. Bueno, se está conectando Gustavo. Buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? Bien, buenas noches Gustavo. Bueno, aquí estamos. Hemos superado los trances de la tecnología. La primera fase la zafamos ya eficientemente. Estamos en segunda fase, correcto. Sí. Bueno, voy a hacer una pequeña presentación, introducción. Mi nombre es Pablo Landín, de Unidos Córdoba, el distrito local de Unidos Argentina, y hoy estamos haciendo este vivo con un especialista en temas de seguridad y defensa, el doctor Gustavo Semería, que es abogado, licenciado en Relaciones Internacionales, profesor en Ciencias Sociales, tiene estudio de posgrado en Seguridad Humana, ha sido oficial del Ejército Argentino y es el director de Visión 21. Entonces, Gustavo, nuevamente, ahora sí, ya para todo nuestro público, muchas gracias por acompañarnos y por tu tiempo esta noche. No, al contrario, el agradecido soy yo por la invitación tuya, Pablo, un gusto. Y agradecido también a los que han organizado, los muchachos que manejan toda esta tecnología, los chicos detrás de cámara. Este, A- y Absolutamente, absolutamente. eh, gracias. Em, bueno, ojalá que tengamos más oportunidades de seguir hablando. Con Y todo gusto. el tema de esta charla, bueno, por supuesto desde nuestro enfoque liberal, pero vos le darás obviamente el tuyo, porque la idea de estos espacios es debatir ideas con gente que comulga con nuestro pensamiento, con gente que no, eso es lo enriquecedor. Entonces, la propuesta es hablar de seguridad, de defensa, y me gustaría que empezaras contándonos qué se entiende por esto que todos intuimos, pero que no tenemos un concepto claro. Tal cual, mira, eh, desde los años 90 a esta parte ha ido cambiando el concepto de seguridad. Generalmente se entendía la seguridad como el área específica de de la seguridad ciudadana o seguridad pública, o sino también la famosa doctrina de seguridad nacional que implicaba la defensa. Pero a partir de los años 90 y posteriormente ya en los 2000, sobre todo por la intervención de Naciones Unidas, el concepto de seguridad se fue ampliando y hoy se habla ya de seguridad humana. Y la seguridad humana, digamos, es un estado de tranquilidad, vamos a definirlo, ¿no? Un estado de tranquilidad que es necesario, indispensable para que los individuos puedan desarrollar su vida en plenitud. Se entiende que hay seguridad cuando hay ausencia o cuando hay un umbral bajo de amenazas y de riesgos para la vida humana en toda su complejidad. Eh, Hay un famoso discurso en 1941 de Franklin Roosevelt, antes de que Estados Unidos ingresara en la guerra, que estableció las cuatro, digamos, los cuatro derechos fundamentales, y entre ellos dos había dos que hacen estrictamente relación a la seguridad, que era la libertad, las cuatro libertades, ¿no? La libertad del miedo y la libertad de las necesidades. Freedom from fear y freedom from want.
Es decir, que estas dos necesidades humanas son esenciales para que el individuo pueda desarrollarse. Y bueno, hay a propósito un psicólogo americano, Abraham Maslow, también durante el siglo pasado, estableció una famosa pirámide de necesidades humanas. Y puso en esa pirámide, en la base, las necesidades fisiológicas elementales, respirar, comer, y en el segundo escalón puso las necesidades humanas, la seguridad. Como necesidades humanas puso la seguridad. Y esta seguridad compleja abarca no solamente la seguridad ciudadana, que es uno de los componentes, sino también la seguridad económica, la seguridad alimentaria, la seguridad ambiental, la seguridad política. Es decir, que dentro del concepto de seguridad se establece la libertad de tener, de no padecer necesidades físicas, afectivas, humanas y esenciales, y también de no padecer amenazas, tanto internas del Estado, dentro del Estado, como amenazas externas. Así que el concepto de seguridad humana es integral. En el año 2015, las Naciones Unidas celebraron el famoso Acuerdo de París, que establecieron los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hasta ese momento, del 2000 al 2015, había regido los Objetivos del Milenio. En el 2015, las Naciones Unidas instrumentó con un gran consenso internacional los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17, que están enfocados en dos cuestiones. La mitad de ellos se enfoca a la seguridad humana que yo estoy describiendo y la otra mitad al cambio climático, a las cuestiones que también están íntimamente vinculadas, ¿no? Porque incluso los cambios climáticos pueden provocar inundaciones que también afectan a la seguridad, hambrunas, sequías. Entonces, bueno, hoy cuando hablamos de seguridad la debemos entender en este concepto multidimensional. Pero digamos, entiendo que la preocupación principal de nuestros oyentes, sobre todo en un país como la Argentina, está orientada a la seguridad ciudadana, básicamente al delito. Bueno, aquí realmente... Sí, decimos. No, te iba a comentar justamente, bueno, número uno, aquella famosa versión o visión de la sensación de seguridad versus un real estado de inseguridad. Y dos, ¿cómo ves esto que se está anunciando, así como se anuncia, por ejemplo, futura inflación, futura recesión, se anuncia un futuro incremento de la inseguridad ciudadana en Argentina? Bueno, sin duda, hay una actividad contenida. Hay que tener en cuenta que para mucha gente el delito es su actividad, digamos, entre comillas, laboral, su actividad diaria, ¿no? Su fuente de ingresos. Entonces, toda esa actividad contenida, como va a ocurrir con muchas otras actividades contenidas, en cuanto se abra el dique, se abran las puertas, es totalmente esperable de que haya un recrudecimiento. Lo llamativo de esto no es que sea el anuncio, digamos, chocolate para noticias, eso lo podemos prever. El tema es qué se va a hacer. Porque a mí me gustaría que en manera simultánea al anuncio se estuviera también anunciando un plan sobre qué se va a implementar o cómo se va a hacer para contener esta supuesta o previsible auge de la inseguridad. Y yo hasta ahora, al respecto, lamentablemente no he escuchado nada. Y me hiciste una pregunta antes. No, pero sí, en el tema de la sensación, pero me interesa más esto que acabas de decir, vinculado a cómo se combate el delito, entendiendo por el delito una de las causas de la inseguridad. Es decir, hay muchos que hablan de la represión directamente una vez cometido, muchos hablan de la prevención, muchos hablan de que el delito es consecuencia de la pobreza. ¿Qué hay de cierto en todas esas ideas subyacentes? Yo creo que el delito es de origen multicausal, ¿no es cierto? Es decir, establecer una única vía de origen es erróneo. El delito responde claramente a causas digamos, no digo que los pobres sean delito, pero evidentemente, ¿no es cierto? Es de sentido común que en un país donde hay pobreza hay más necesidades y gente que podría desarrollar su vida por las vías legales no encuentra esa salida y recurre
a la vía delictiva. Después están los delincuentes naturales, lo que Garófalo llamó en el siglo XIX el delincuente natural, que es un individuo, digamos, que tiene algunas... bueno, eso era Lombroso, pero claro, estaban en esa escuela positivista, criminológica, en el cual el delincuente natural es un individuo que tiene una distorsión, un problema, llamémosle, psiquiátrico, psicológico, que lo impulsa a delinquir, que puede tener causas ambientales, causas genéticas, toda una teoría respecto de ese tipo de delincuente. Pero, digamos, después está la teoría también de la desigualdad, que no hay que desatender, cuidado. La desigualdad es un factor, digamos, criminogénico, por ponerle un nombre. Las personas se comparan entre sí. Yo creo que esto es una cuestión de tipo psicológico, evolutivo de la especie humana. Tendemos a compararnos con las personas que tenemos cerca. Hay un famoso psicólogo evolutivo de Harvard que se llama Steven Pinker, seguramente alguno lo habrá escuchado nombrar, y en uno de sus libros más famosos, que se llama La tabla rasa, él hace un pequeño análisis diciendo que los individuos se comparan entre sí y cuando notan diferencias importantes sufren. Pero que este sufrimiento que se produce no es solamente a un nivel psicológico, sino que afecta a los tejidos, afecta a la recomposición de los tejidos, afecta el sistema inmunológico. La gente esa que sufre se enferma más, vive menos. Entonces, esto me llevó a mí a estudiar un poco este asunto y descubrí que en los países escandinavos, que son los países más igualitarios que podemos encontrar, donde las diferencias sociales son menos notorias, a diferencia de Argentina, en esos países no rige el secreto fiscal. Es decir, que las declaraciones impositivas son de acceso público y cada individuo puede saber qué compró el vecino, qué patrimonio tiene, cuánto gana, cuánto paga de impuestos. Bueno, en Finlandia hay un día de noviembre que le llaman el Día Nacional de la Envidia, porque es el día donde en el que la AFIP de Finlandia publica los datos de todos los ciudadanos de Finlandia en la red, ¿no es cierto? Y la gente se mete como loca en la red a ver qué ganó el jefe, el compañero de trabajo, el vecino. Digamos, está bien, no desemboca en violencia, porque son sociedades, como te digo, donde las desigualdades son de este tipo, más, digamos, más allanadas y sociedades muy educadas y muy civilizadas, donde la cuestión no desemboca en violencia y todos tienen asegurado un sustento y una vida digna. Pero ¿qué quiero decir con esto? Esta tendencia a la comparación y a sufrir por las diferencias es innata a los seres humanos. Se le ha llegado a llamar a este fenómeno en los países escandinavos porno financiero, o tax porn, porno impositivo, porque hace unos años, ahora esto se ha limitado, pero las búsquedas en Internet para saber la posición patrimonial de los conocidos, de los parientes y los vecinos, superaba a la búsqueda de pornografía, que ya son las búsquedas más importantes de la red. Así que, ¿qué quiero decir con esto? Que también la desigualdad es un tema a tener en cuenta en el tema de los orígenes, de las causas de la inseguridad, aunque obviamente no con esto le estamos abriendo la puerta al igualitarismo de la izquierda, en absoluto. Lo que sí podemos decir es que desde la perspectiva liberal, ¿sí? La propuesta de la filosofía liberal es la de justamente desencadenar las fuerzas morales y sociales y económicas de la nación para que se generen las mejores condiciones de trabajo, las mejores condiciones de empleo, de modo que esa desigualdad, en términos socioeconómicos, tienda a ser más homogénea, es decir, podamos aspirar a tener sociedades de una extensa clase media, una desigualdad, una igualdad, entre comillas, que no debe ser forzada por la ley, hacia arriba, y que tiende a ir hacia arriba. La diferencia, yo creo, entre el liberalismo y la izquierda es que la izquierda propone una igualación hacia abajo, en la cual todos seamos pobres, y bueno, probablemente que en una sociedad donde todos seamos pobres, el delito disminuya. Pero, digamos, vamos a no hay estar a en una quien sociedad... robarle. Claro, hay menos a quien robarle y hay menos también a quien envidiar, porque el de al lado tiene casi lo mismo que yo, y bueno, por supuesto. Pero vamos a terminar en sociedades que ya hemos visto que han fracasado a lo largo de la historia, de la Unión Soviética o Cuba actualmente, o lo que fueron los países del este tras la cortina de hierro durante la Guerra Fría, ¿no es cierto? Países Bueno, grises. pero seamos antipáticos
Y vos has hablado de pobreza y de desigualdad. Yo te pregunto entonces, ¿los delitos económicos, tributarios, los delitos de guante blanco? Exactamente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el sistema penal? Y ahora te iba a hablar yo de cómo la concepción del sistema penal. Termina ocurriendo que los delitos que se persiguen son los delitos más simples, los delitos más torpes, los delitos que cometen las personas menos inteligentes, digamos, ¿no? Que dejan muchas pistas, los dedos por todos lados. Entonces, bueno, eso es muy fácil de perseguir penalmente, y las cárceles están pobladas de individuos de baja inteligencia que cometen delitos torpes. Los delitos de envergadura, los delitos sofisticados, son mucho más difíciles de perseguir y de demostrar, ¿no? Los llamados delitos de guante blanco o los delitos de corrupción, encima digamos, se apadrinan en el poder, entonces tienen otras coberturas de otra calidad y son mucho más difíciles de demostrar, de enjuiciar, y terminamos teniendo un sistema penal torpe, lento, que se enfoca solamente en delitos torpes, pero que en definitiva son los delitos violentos contra la propiedad y contra las personas, son los delitos que más inquietan, porque un fraude, una administración fraudulenta, tiene efectos perniciosos en el conjunto de la sociedad, por supuesto, en el mediano y largo plazo, pero, digamos, no me impiden salir a la calle y tomar un colectivo con tranquilidad. O sea, obviamente, en el conjunto afectan la inseguridad, porque son delitos que obviamente influyen en nuestro estándar de vida, en nuestras posibilidades de progreso, y es un ciclo vicioso que se retroalimenta. Uy, te interrumpo un segundo, pero un delito de corrupción probablemente desencadenó una tragedia ferroviaria. Claro, ¿no? Exactamente, por eso decía que los delitos de corrupción en el mediano y largo plazo terminan teniendo un efecto tan o más pernicioso que los delitos inferiores de la escala, digamos, ¿no? Lo que pasa es que los delitos inferiores son más tangibles, los veo. Lo otro, tiene que ocurrir un accidente de esa envergadura para que nosotros nos despertemos de que la corrupción mata, por ejemplo, ¿no? Pero, evidentemente, cuando hablamos de lucha contra el delito, tenemos que hablar en todo su rango, desde los delitos de lavado de dinero, del narcotráfico, hasta el perejil, el soldadito que distribuye la droga. Lo que ocurre, digamos, y que es algo que se le puede achacar al sistema en general, es que los peces gordos generalmente no caen, ¿no es cierto? Los que terminan cayendo son los que están en la primera línea. Pero ahí voy a lo que yo te decía de cómo debe concebirse la seguridad como un sistema. Esta concepción sistémica incluye, a mi criterio, tres grandes componentes. Uno, que es el componente preventivo; el otro, que es el componente represivo; y el otro, que es el componente de ejecución penal y de resocialización. En el componente preventivo tenemos las fuerzas de seguridad, las fuerzas policiales, que realizan una prevención directa, primaria, mediante los patrullajes, el policía en la esquina, las cámaras. Después tenemos una prevención indirecta, que es llevada adelante por la investigación criminal, es decir, por la inteligencia, la búsqueda de información, el seguimiento del delito. Después pasa, y otro factor importante de primera fase de la seguridad, que es la aprehensión. Es decir, capturar al delincuente y ponerlo a disposición de la justicia, para que pase a esta segunda fase, o segundo cuerpo, componente del sistema, que es el sistema judicial, el sistema penal judicial. Y ahí entra el individuo en un proceso que en la Argentina lamentablemente es lento, farragoso, y de baja productividad. Yo la otra vez estaba buscando información y mirá esta cifra, ¿no? En la Argentina se cometen aproximadamente 3.100.000 delitos por año. Más o menos la mitad son denunciados, o sea, 1.500.000. Y otro 1.500.000, más o menos, ni siquiera son denunciados. Se le llama la cifra negra del delito. Bueno, de estos 3.100.000, 3 millones y pico de delitos, la justicia emite más o menos un promedio de 30.000 sentencias al año. 3 millones, 30.000 sentencias. De las 30.000 sentencias, 20.000 son de ejecución en prisión, de condena efectiva.
El resto son penas morigeradas o probation, suspensiones a prueba. De modo que si vos sacás una relación, menos del 1%, es decir, solamente el 0,7% de los delitos o supuestos delitos que se cometen en la Argentina, solo el 0,7% termina encarcelado. ¿Qué quiere decir? Que esto es un incentivo al delito, ¿no es cierto? Porque obviamente, digamos, la probabilidad de que vos siendo delincuente termines preso y es 1 en 100, es baja. Entonces, si sos un poco inteligente, lo más probable es que logres zafar, aunque, digamos, disfraces un poco las pruebas y tomes algunos recaudos mínimos, no te van a agarrar. Entonces, esta es la segunda fase que es crítica en cuanto al sistema. Y la última es el sistema penitenciario, que bueno, tiene una función de resocialización, de reformar a los individuos. Recordemos que la Constitución dice que las cárceles de la nación serán sanas y limpias para seguridad y no para castigo de los reos alojados en ella. Es cierto que el concepto de castigo penal ha sido dejado ya en el siglo XIX en nuestra Constitución de lado, y lo que se busca es la reforma, la resocialización del individuo. Ahora bien, tenemos cárceles que son muy lastimosas, ¿no es cierto? Y terminan siendo un tormento para los individuos. ¿Qué quiero decir? La gente a veces dice, bueno, pero le dieron nada más que 5 años. Bueno, pero 5 años en una cárcel argentina son 5 años. No es lo mismo que 5 años en una cárcel de Alemania o de Oslo. O sea, sí, o haciendo un posgrado por ahí. ¿Eh? O haciendo un posgrado por ahí. Claro, exacto. Entonces... Gustavo, en este punto hablaste de la primera fase o del primer pilar, que son las fuerzas de seguridad, el control, la prevención. Te voy a hacer una pregunta antipática desde una visión personal de liberal y de padre de jóvenes que andan en la calle, como todos los jóvenes, y se resisten y les indigna y los lleva casi a una idea anarquista. Por ejemplo, la requisa personal de una mochila para ver si llevan un porro. El mismo pedido de DNI ya se planteó hacia finales del gobierno de Macri. El tema de los controles de gendarmería, cuando también se... Es decir, ¿cuál es el límite entre mi libertad, mi autonomía personal y el ejercicio preventivo de la seguridad por parte del Estado? Es una excelente pregunta, y el límite es muy, muy fino, porque está claro que las requisas, ¿sí? En principio tienen un contenido inconstitucional, ¿no? Porque atentan contra la privacidad de las personas, la libertad de movimiento. Entonces, en la Argentina se ha buscado digamos, una vía intermedia para poder justificar las requisas, que solo pueden hacerse cuando están enmarcadas en un operativo de seguridad debidamente ordenado por las autoridades. ¿Qué quiere decir? Que no puede ir un policía por la calle y a su antojo, de manera arbitraria, pedir un documento o hacer abrir un bolso. En Estados Unidos hay 2 conceptos que han sido tomados por la Corte Suprema Argentina, pero que son de neta raíz americana, para justificar cuándo una requisa es legal y constitucional y cuándo no. Y es el de reasonable suspicious y probable cause, es decir, sospecha razonable y causa probable. Quiere decir que para que un policía esté autorizado a abrir un baúl o a abrir un bolso o requisar personalmente al individuo, debe ello estar precedido, debidamente fundado, en una sospecha cierta de que la persona está por cometer un delito o ha cometido un delito. Es decir, y la ausencia de esta fundamentación tornaría completamente nulo el procedimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que desde ya es completamente inconstitucional que de manera arbitraria alguien pare en la calle, un policía pare a un individuo en la calle y le pida que abra el bolso. Uno puede decirse por qué razón, debe justificarlo debidamente. Y eventualmente... La identificación, y para mí está en la misma situación, o sea, digamos, la diferencia entre un Estado policial, ¿no es cierto?, y un Estado de derecho
es que los derechos individuales tienen una fuerza de ejecución y de respeto tan fuerte que le ponen un límite a la fuerza del Estado sobre los individuos. Entonces yo me preguntaría lo mismo, creo que caería en la misma circunstancia, es decir, ¿por qué me pide? ¿Qué hice para que me pida un DNI? A ver, en general es una molestia tan liviana que uno prefiere mostrar el DNI, si uno no está haciendo nada, muestra el DNI y sigue, ¿no es cierto? Pero si uno lo analiza desde un punto de vista filosófico, liberal, y bueno, entra en crisis porque, digamos, en Inglaterra, por ejemplo, no hay DNI, hay países que no tienen DNI, o sea, el individuo es un individuo independientemente de que no somos animales que tengamos que estar marcados con una numeración, ¿no es cierto? Entonces, desde el momento que hay determinadas cuestiones que por un motivo de seguridad se fueron implementando, los registros, los documentos, las numeraciones, bueno, son tolerables de alguna manera. Uno puede vivir razonablemente bien aún teniendo esas identificaciones del Estado. Ahora, de ahí a pasar a tener los datos biométricos, yo me acuerdo, por ejemplo, de una oportunidad que mi mujer fue a la FIP y le dijeron, bueno, ponga la cara acá que le vamos a sacar una foto. Y ponga el pulgar. ¿Y por qué? ¿Qué delito cometí? No, bueno, pero es para usted. Entonces le dijeron, mirá la respuesta del funcionario de la FIP, le dijo, ¿y usted por qué se niega? ¿Qué tiene que ocultar? Pero no, nada, pero la misma pregunta le hacían a los judíos en Auschwitz, o sea, la misma pregunta en Alemania, el mismo razonamiento empleaban en Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Y terminaron metiendo a los judíos en un vagón a las cámaras de gas. Entonces, hay que ser muy claro en los límites que se le pone al Estado, y si bien algunas cosas son tolerables, tener la alerta de que tenemos derechos individuales que deben ser respetados. Bueno, y te llevo al otro extremo. Te llevo a la versión Clint Eastwood de la cosa. Portación de armas, ciudadanía armada, legal, no legal, en qué condiciones, es recomendable, no es recomendable, cuál es la experiencia mundial. Mirá, siempre que se habla de este tema es inevitable referirse a la segunda enmienda de los Estados Unidos, que es la que, digamos, garantiza a los individuos el derecho a tener y portar armas. ¿Es un derecho constitucional? En Estados Unidos es un derecho constitucional. Esto Wow. viene de la época de los primeros inmigrantes ingleses que, huyendo de las persecuciones religiosas, en el famoso navío Mayflower, en 1620, arribaron a las costas de Massachusetts y llevaron con ellos algo que, digamos, en Inglaterra se iba a plasmar en la Revolución Gloriosa de 1688 a través de la petición de derechos o la Carta de Derechos, el Bill of Rights. Porque ¿qué pasaba en Inglaterra en este periodo de luchas religiosas? Que las facciones religiosas, cuando llegaban al poder, o el rey, por ejemplo, si el rey era católico, desarmaba a los protestantes completamente, ¿no es cierto? Entonces, digamos, cuando se produce la Revolución Gloriosa y el rey católico es reemplazado por Guillermo de Orange, un rey protestante, lo primero que le piden sus seguidores es que se garantice a todos este derecho a tener y portar armas. Y esa, digamos, filosofía fue llevada a los Estados Unidos y se terminó plasmando en las famosas milicias que llevaron adelante la revolución. Y había una ley ya en las 13 colonias, cada uno tenía una ley, que obligaba a todos los hombres a armarse y armar a sus dependientes. Es decir, que debían concurrir a las milicias armados para defender en ese entonces la revolución. Pero cuando se produce la independencia y se debate la Constitución, en Estados Unidos la Constitución se debatió entre 1780 y 1787, ¿sí? Hubo dos bandos muy enfrentados, uno fueron los federalistas y otros fueron los confederalistas. Los confederalistas querían que los estados tuvieran mayor autonomía y los federalistas, al estilo argentino, querían un estado más centrado, más unitario. ¿Qué decían los confederalistas? Decían, no, si el Estado es muy unitario, muy fuerte y concentra el poder, si corremos el riesgo que se transforme en una monarquía. Y de esas discusiones se terminaron zanjando a partir de que los confederalistas lograron imponer las 10 enmiendas a la Constitución, que son los derechos individuales. Las 10 enmiendas de la Constitución de Estados Unidos son todos los derechos individuales: libertad de reunión, libertad de culto, libertad de expresión, libertad de trabajo, etc.
Bueno, es curioso porque a la Constitución Nacional Argentina, Alberdi traspasó todos los derechos individuales, excepto uno, que es la segunda enmienda. Es decir, todas las enmiendas fueron plasmadas en la Constitución, excepto la segunda enmienda, que es la de portar armas. Pero eso tiene una explicación histórica, y es que en Estados Unidos la Constitución se sancionó antes de la Guerra Civil. Recordemos que la Guerra Civil tuvo lugar 90 años después de la sanción de la Constitución. 1865. En cambio, en Argentina, la Guerra Civil tuvo lugar antes de la sanción de la Constitución. Fue el periodo de 1820 a 1853, que termina con Caseros, el tema de los conflictos interprovinciales, la Guerra Civil, digamos. Después siguieron, pero digamos que el momento culmine de la batalla de Caseros. Entonces, ¿qué ocurre? No quedó plasmado en nuestra Constitución un artículo como el de la segunda enmienda. Y aparte, la Argentina no tenía esa tradición, digamos, tan fuerte anglosajona, y de modo que durante el periodo hispano, colonial, las armas estaban concentradas en el Estado, en el ejército peninsular. A partir de 1852 se crean en Argentina las Guardias Nacionales. Son similares a la Guardia Nacional que aún subsiste en Estados Unidos. Y las Guardias Nacionales eran la milicia armada. ¿Qué es este concepto de la milicia? Es civiles armados en defensa de la nación. En Estados Unidos dicen, las Guardias Nacionales, que son ejércitos de las provincias, de los estados, ¿sí?, están destinados y tienen derecho a portar armas para eventualmente, si surgiera un ejército politizado que atentara contra los derechos individuales de los individuos poder defenderse. Es decir, el derecho a portar armas es un derecho para defenderse contra la tiranía, contra el propio Estado, además de un derecho para la seguridad personal y familiar y del hogar. Es una doble finalidad. En la Argentina esto no quedó plasmado constitucionalmente de manera explícita. Sin embargo, yo he realizado un estudio, incluso con gente de la Asociación de Legítimos Usuarios, que desprende, y he escrito un trabajo que después se los voy a pasar, que este derecho, si bien no está de manera explícita enunciada en la Constitución, lo está de manera implícita. Recordemos que el artículo 33 de la Constitución dice que los derechos y garantías no enunciados, ¿sí?, no quiere decir que no estén previstos, sino que son aquellos que surgen de la soberanía del pueblo y la forma republicana de gobierno. ¿Qué quiere decir entonces? Que el derecho a portar armas surge de la soberanía del pueblo, es decir, el pueblo tiene que ser soberano para poder incluso oponerse a un tirano, ¿cierto? Y de la forma republicana de gobierno, quiere decir que la división de poderes también es un derecho, es una forma fundamental en la que se organiza la República, que tiene derecho a ser resistida. Y el artículo 36 habla del derecho a la resistencia. En caso de actos de fuerza, dice el artículo 36, esta Constitución mantendrá su vigencia aun cuando se produzcan actos de fuerza en su contra, que la deroguen o pretendan derogarla, y en esos casos los ciudadanos tienen el derecho de resistir, ¿no es cierto?, a las tiranías. Quiere decir que de aquí se desprende que si estos derechos existen de manera implícita y explícita, el derecho a tener armas, un poco como hablar de la portación, pero por lo pronto el derecho a portar armas es un derecho que surge de manera implícita. Incluso la Constitución de la provincia de Misiones es la única del país, una Constitución del año 1958, que todavía no fue reformada, tiene una segunda enmienda, tiene uno de sus artículos exactamente en el cual calcado, y dice los habitantes de la provincia de Misiones tienen derecho a tener y portar armas. ¿Qué quiere decir esto? Que este derecho es uno de los poderes no delegados, ¿no es cierto? En la Constitución, cuando se sancionó la Constitución, las provincias fueron al Congreso Constituyente y delegaron ciertos poderes en el gobierno central y reservaron para sí poderes, los llamados poderes no delegados. Y la Constitución dice que todos los poderes que no han sido expresamente delegados se consideran reservados para las provincias. Y las provincias ejercen para sí todos los poderes no delegados a la nación. Entre ellos... Perdón que te interrumpa, o sea, que eso quiere decir que serían las provincias, cada provincia la encargada de regular la aportación y uso de armas de fuego. Absolutamente, según mi criterio sí, ninguna duda. Wow. Digamos, porque vos fijate lo siguiente, la ley de armas es del año 73, ¿sí? Gobierno del general Lanusse, ¿sí? Se sancionó 7 días antes de que asumiera el poder Cámpora, o sea que es un decreto ley, no fue una ley, no participó el Congreso,
¿sí? Y esa ley, que se entiende en su momento porque el país estaba atravesando un fenómeno incipiente de subversión y guerrilla, tendía a regular el tema de la comercialización, la tenencia y la aportación de armas de manera muy estricta, porque era una ley que se sancionó en un momento de vigencia de una dictadura. ¿Qué quiere decir con esto? Que no participó el Congreso. Entonces uno podría, digamos, atacarla por inconstitucional, pese al paso del tiempo, ¿no es cierto? Porque acá esta ley, este gobierno de facto, le sustrajo a las provincias poderes que son no delegados, poderes que son de las provincias. Es decir, que claramente, a mi criterio, son las provincias las que deberían regular, porque ellas tienen, recordemos que el poder de policía es un poder también no delegado, un poder en lo que atañe a cuestiones jurisdiccionales provinciales, es un poder autónomo, no delegado, que corresponde a las provincias, de modo que no tengo ninguna duda en afirmar que deberían ser las provincias las que regulen la cuestión de las armas, y que esa regulación debería ser siempre razonable, y no un obstáculo como es hoy para el acceso a las armas para las personas, por supuesto, honestas, que cumplan los requisitos elementales, ¿no? Eso te iba a decir. Yo, Pablo Landín, 2020, Ciudad de Córdoba, tengo miedo. Tengo miedo y digo, che, me siento más seguro con un arma. ¿Puedo? En teoría, sí, pero no. Sí, mira, la ley de armas dice que, mira lo que dice, ¿no? Porque es inconstitucional, dice que para tener un arma, o para portarla más aún, se debe justificar las razones, se debe justificar una razón de seguridad o de defensa. ¿Sí? Eso durante mucho tiempo fue laxo, durante mucho tiempo no había que justificar nada, era simplemente ir a la armería, hacer el trámite, presentar el certificado de idoneidad, el certificado psicofísico, demostrar que uno tenía una vida lícita o ingreso normal y se accedía a un arma, así fue durante mucho tiempo. Sin embargo, a partir de los últimos años esto se fue endureciendo porque se fue instaurando desde el Estado una política de desarme. Entonces, no digo que esté prohibido, pero está altamente regulado y no es fácil que a una persona le den la tenencia de armas, es un trámite, aparte ahora es caro, y la aportación directamente está completamente restringida, la aportación solamente se la dan a personas que tienen, o son de las Fuerzas Armadas de Seguridad, o realizan tareas o justificadas de que tienen algún problema de seguridad personal. Pero digamos que la tenencia debería ser mucho más accesible, mucho más fácil, porque el problema acá está en regular. Acá lo que se está regulando es al sector de la sociedad que trabaja y produce, y que es honesto, y que quiere el arma para defenderse, porque como vos decís, tengo miedo y quiero proteger mi familia. Y mientras que todas, y esto nosotros como liberales lo sabemos, todos estos tipos de leyes regulatorias y tutelares terminan favoreciendo a quienes no deberían favorecer y perjudicando a quienes deberían tutelar. Supuestamente esta tutela para prohibir o desarmar tiene como finalidad evitar la circulación de armas y que los individuos zanjen sus disputas o sus conflictos interpersonales de manera pacífica. Bueno, fenómeno, no ocurre. Lo que ocurre es que los individuos honestos tienen dificultades para acceder a las armas y los delincuentes tienen un mercado negro inagotable. Y yo me acuerdo que hace un tiempo leí un artículo de la anterior interventora o directora de la ANMAC, que es la Agencia Nacional de Materiales Controlados, que es lo que reemplazó al RENAR, al antiguo RENAR. Y la misma mujer, de una abogada, decía que el principal canal de abastecimiento de las armas ilegales provenía de los depósitos judiciales. ¿Vos podés creer? Los depósitos judiciales, las cajas fuertes que tienen los juzgados donde se resguardan las armas que provienen del delito, bueno, ahí se las roban y terminan en el mercado negro. Y después, bueno, también hay todo un tráfico de contrabando de armas de Brasil. Conclusión, el sector que trabaja y que es honesto está privado o está sumamente restringido para acceder a las armas. Y los delincuentes tienen vía libre, ¿no es cierto? Entonces son estas leyes bien intencionadas que terminan produciendo el efecto contrario al que buscan. O como decía Milton Friedman, las leyes hay que juzgarlas no por sus intenciones, sino por los resultados. Sí, esto me recuerda a que los gobiernos, desde que yo me acuerdo, todos decían ejercer políticas destinadas a combatir la pobreza y lo único que lograron fue combatir la pobreza. Así que esto viene de la mano de estas leyes que quieren prevenir no sé qué y terminan beneficiando a quienes no debieran. Pasa lo mismo con las leyes de drogas. O sea, si vos fueras narcotraficante, si yo fuera narcotraficante, lo último que querría
es que se legalice. Porque mi gran negocio, o sea, mi negocio baja 1000 a 1 de la noche a la mañana. O sea, mi negocio Juan, justamente es como me la ley seca. me acabas de tirar un tema que lo voy a puentear por 2 minutos porque tengo una pregunta muy interesante, por lo menos para lo que he estado hablando. El otro día la escuchábamos por YouTube o alguna red a la interventora de la AFI, de la Agencia Federal de Inteligencia, contando jocosamente, hablaba de la bestia, hablaba de cartas de amor, intimidades de la AFI. En un Estado de derecho que se precie de tal, ¿cómo debe funcionar la inteligencia o los servicios de inteligencia? Mirá, en la Argentina lamentablemente tenemos una historia nefasta en cuanto al funcionamiento de los servicios de inteligencia. La ley de inteligencia, que es del año 2001, establece 3 organismos de inteligencia a nivel nacional. Uno es la antigua Secretaría de Inteligencia, hoy llamada Agencia Federal de Investigaciones, la AFI. El otro es la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, y el tercero es la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar. La AFI depende del presidente, ¿sí? Es el órgano de asesoramiento en materia de inteligencia del presidente. La Dirección Nacional de Inteligencia Criminal depende del Ministerio de Seguridad, y la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar del Ministerio de Defensa. Cada una tiene áreas específicas de investigación y de producción de información. Bueno, las 2 agencias de seguridad, de criminalidad, de inteligencia criminal y de inteligencia militar tienen a su vez cada una de las Fuerzas Armadas, cada una de las Fuerzas de Seguridad, es decir, hay todo un sistema complejo de inteligencia. Ocurre que ese sistema está completamente desarticulado. Quiero decir, no existe lo que antiguamente se llamaba una comunidad de inteligencia en la cual la información fluye. Son todos organismos tabicados, que operan cada uno de su manera independiente, que no hay cruce de información. Y en el caso particular de la Agencia Federal, la Agencia Nacional de Inteligencia, que debería estar para anticipar las amenazas a la seguridad nacional, ha sido empleada históricamente para el espionaje interior. ¿Sí? Para pinchar teléfonos de políticos, para armar carpetas, para hacer extorsiones, para hacer operaciones, truchas, vender información a empresas. Es decir, esto no viene del gobierno de Macri. En el gobierno de Macri se lo utilizó a la AFI para esta finalidad, ahora están surgiendo a la luz y va a haber mucha gente complicada penalmente, pero esto no, es histórico. Es decir, la agencia de inteligencia tiene que estar, no existe, el gobierno no puede tomar decisiones en el plano internacional, en el plano nacional, si no tiene un sistema de inteligencia. El sistema de inteligencia es un sistema anticipatorio, es un sistema que, construye escenarios y anticipa posibles consecuencias de las medidas que se van a tomar desde el punto de vista político. Bueno, en Argentina eso no existe. Como te digo, ha sido un sistema reducido a la persecución política interna y a los secretos de alcoba de la gente. Yo creo que eso, a partir de este gobierno, en marzo hubo un decreto que modificó la ley de inteligencia y declaró la intervención, influyó la intervención de la Agencia Federal por la ex fiscal Cristina Camaño. Esta señora, yo vi su currículum, escuché parte de la conferencia que dio. Bueno, por ahí las formas, no es lo que uno esperaría, el estereotipo, no responde al estereotipo de un alto oficial de la inteligencia, pero bueno, no hay que prejuzgar. Yo diría, esperemos a ver cómo funciona. Ahora se ha prorrogado por 180 días la intervención. La intención del gobierno... Mira, yo hablaba con un oficial de inteligencia estos días y me decía, mira, pues yo le pregunto, ¿qué pasa acá? Porque ocurre que el kirchnerismo tiene esta costumbre de enarbolar causas nobles y después, a partir de causas nobles, hacer, tras bambalinas, derivarlas en chantadas. Digo, ¿pasará algo así? Y dice, mira, no lo sé, tal vez no. Pero lo que yo creo que ocurre, me decía esta persona, es que ha habido una especie de consenso en el ámbito político de terminar con esto. O sea, de terminar con esto porque se les hacía la vida imposible de vivir, porque era un pase de mano. Sube uno, investiga a todos los otros, pasa, viene el otro y los reinvestiga.
y entonces están todos permanentemente en alerta, que si me están pinchando el teléfono, que si me están siguiendo, que si me están observando, que si tienen una carpeta mía, que si tengo un amante, que si tengo un amigo, que si me acosté con este, que si fue a tal lado, que si compré, saqué. Entonces, digamos, esta especie de hartazgo ha generado un cierto consenso, y la idea sería depurar definitivamente y concentrar a los servicios de inteligencia federales en las actividades específicas que tienen que realizar, que es prevenir actividades terroristas, investigar el crimen organizado. Me decía, también una fuente muy alta. En Brasil, por ejemplo, los grandes carteles de la droga, el primer comando capital y el comando vermelho, tienen cada uno 35.000 efectivos, son verdaderos ejércitos. Se duda si el ejército de Brasil estaría en capacidad de neutralizarlos completamente. Entonces, bueno, de alguna manera Brasil lo que está poniéndole son ciertas trabas para que estos elementos vayan buscando nuevos horizontes. Bueno, la Argentina debería estar preocupada en investigar, haciendo inteligencia sobre cómo eso nos va a afectar en un futuro. ¿Qué pasa si esas redes de narcotráfico, de crimen organizado de magnitud, porque en la Argentina todavía no tenemos un crimen organizado de ese nivel de magnitud, ahí estamos hablando de verdaderos ejércitos con doctrina militar, con armamentos iguales o superiores a los que tienen los ejércitos regulares, con servicios de inteligencia, o sea, realmente estructuras de crimen organizado en serio? En Argentina no hay, los monos y compañías son, digamos, aprendices a comparación, pero ¿qué pasa si esta gente se termina trasladando? Bueno, ahí debería estar la actividad de la inteligencia, ¿no? Anticipando eso, diciéndole al presidente, guarda con esto, porque esto se nos puede venir y nos puede significar realmente un problema. Bueno, yo creo que el cambio que se está apuntando en este momento apunta en esa dirección. Esperemos que esta no sea una más de las tantas causas nobles que embandera el kirchnerismo y que terminan en fines non santos. Vamos a darle este crédito. Dale. El 28 de diciembre te mando un regalito al paso. Me hace mucho ruido, y lo acabas de decir, que le reporten al presidente. Es decir, la inteligencia en general en el mundo depende del Poder Ejecutivo. Sí, la CIA depende, o sea, no solamente es que depende, generan recolectan información, la analizan, producen inteligencia y esa inteligencia sirve a la toma de decisiones. Es decir, que las tomas de decisiones de la administración está en cabeza del presidente. Ahora, existe una comisión bicameral de control, es decir, que las actividades de inteligencia, y en Argentina existe, lo que pasa es que no hace. O sea, la comisión bicameral prácticamente no se reúne nunca, no lleva un control sobre los gastos reservados, no lleva un control sobre las actividades que realiza. Entonces ahí tendría que existir idealmente una comisión bicameral muy fuerte que lleve un control periódico y concreto sobre las actividades de inteligencia, de modo que esta gente no tenga una carta franca, una patente de corso, como ha tenido hasta ahora, para hacer lo que quieren. Bueno, esto es muy difícil. Yo incluso una vez pensaba, hasta tendría que haber, yo diría, más que una comisión bicameral, tendría que haber alguna especie de comisión de gente notable y muy respetable, porque lamentablemente los políticos no son respetables, una comisión de gente de favaloros o de personas muy respetables en la sociedad que puedan llevar un control, porque la actividad de inteligencia es per se secreta. Es decir, que per se va a necesitar tener gastos reservados, va a tener que hacer operaciones ocultas, manejar información crítica. Eso, si nosotros le quitamos esos poderes, digamos, convertimos en Boy Scouts. Entonces, ¿cómo hacemos para controlar estos llamados, el presidente los llamó sótanos de la democracia? Bueno, ¿cómo hacemos para controlar que este sótano salga a la luz, funcione correctamente y sacárselo eventualmente de la mano a los políticos? Es decir, acá deberíamos pensar en formar una comisión de gente intachable, respetable, que tenga periodicidad, y que esta gente sea la que pueda controlar y decir, bueno, a ver, ¿qué estás haciendo? A ver, voy a ir a la sede de la AFI. ¿Cómo es esto de que acá en este armario hay fusiles, ametralladoras? ¿Qué van a hacer? ¿No es cierto? Es decir, en esta línea estuvo el traspaso del tema de escuchas telefónicas al Poder Judicial, a la Corte, ¿no? Claro, bueno, ahora hay idea de que sí, se lo había pasado a la Corte Suprema justamente porque ¿qué hacían? Querían investigarme a mí.
Entonces, o chuparme el teléfono. Entonces, en una causa judicial, llevaban el oficio al juez, le ponían 50 teléfonos de supuestos sospechosos de contrabando o de narcotráfico, y en el medio ponían mi teléfono. Y obviamente, ni el secretario, ni el juez, ni el fiscal se van a poner a controlar los 50 teléfonos que hay que intervenir, confían, presumen de que la información que le está dando es correcta, autorizaban, y a partir de ahí, listo, entre los 50 teléfonos estaba el tuyo o el mío, y esa información, te chupaban el teléfono y esa información se la terminaban vendiendo a tu competidor en el negocio o al marido que quería saber si la mujer tenía un amante. O sea, terminaba habiendo un tráfico de información que es absolutamente inaceptable, por supuesto, en un estado democrático y serio como debería ser el nuestro. Sí, Pero por pero eso digo, con esto de la comisión bicameral, creo que fue nuestro general el que dijo, si querés que algún tema no camine, crea una comisión, ¿no? Entonces ahí exactamente, tenés si la... el tema no se solucione, pero es crítico, pero tenemos que pensar creativamente, yo creo que llegó la hora de pensar creativamente cómo hacemos para controlar, quién controla al controlador, o sea, cómo hacemos para controlar estos servicios para que no afecten la vida de las personas, para que se conduzcan dentro de la ley y para que cumplan la función que tienen que cumplir. Recordemos que en el país hubo dos atentados, ¿sí? Dos atentados terroristas, que bueno, eso tendrían que haber sido debidamente alertados, pero no, pero si vos tenés a todo un sistema de inteligencia mirando secretos de alcoba y le van a pasar por delante el Hezbollah y no lo van a ver. Entonces esto, Absolutamente. eh, Y el protocolo este que generó Patricia Bullrich en su momento, básicamente el antidisturbios, ¿funcionó? ¿Realmente era tan criticable? ¿Qué pasa con la calle, no? La calle como espacio público, con libertad de circulación, libertad de tránsito, libertad de comercio, que se ve, por ejemplo, invadido por manifestantes autoconvocados. ¿Cómo funciona ese tema? mira, hubo un protocolo que finalmente no se aplicó. O sea, quedó en los papeles, creo que se aplicó una vez, hubo tantas protestas, tantas críticas que se terminó dejando de lado y Buenos Aires se convirtió en los últimos años en intransitable. Yo vivo en el centro de la ciudad y todos los días es un problema. Yo creo que eso hay que llegar a un consenso social y terminarlo. Es decir, no, esto es inaceptable. Es decir, está el derecho a la protesta, pero bueno, como todos los derechos constitucionales, tienen su límite en el ejercicio, no hay derechos absolutos y el límite es cuando afectan la vida de terceros, ¿no es cierto? Entonces, esto tiene que ser claramente regulado y, habrá que fijar lugares específicos para que se hagan la protesta y se respeten a rajatabla. Esto yo creo que hay que ser inflexible y terminarlo porque eso produce un costo a la sociedad, que es la misma sociedad que está financiando a las personas que están reclamando. Es decir, las personas que están reclamando por mayores subsidios, por aumento de planes o porque no tienen trabajo, van a tener menos trabajo si la gente que tiene que pagar los impuestos no puede producir. Entonces acá tiene que haber un entendimiento, ¿sí? No sé, vayan y protesten en la casa a los responsables, o sea, vayan a la casa, a la Quinta de Olivos, vayan al presidente, al diputado o al senador o al que ustedes le quieran reclamar, vayan, reclámenle en su casa, compliquen la vida a la persona, pero complicar indiscriminadamente a la sociedad entera, bloqueando la circulación, yo creo que eso ha llegado a un límite en que ellos mismos tienen que darse cuenta que la sociedad ya no lo tolera. O sea, hay veces en que la valoración social de determinados hechos toma tal envergadura que, digamos, produce un hartazgo, ¿no es cierto? Yo creo que a este punto se ha llegado a un nivel de hartazgo y que las mismas organizaciones sociales tienen que buscar modos más creativos, porque va a terminar en una situación que nadie desea. Entonces, Sí, claro, y es como todo, a ver, el espacio público es como todo lo público, es de todos, no es de nadie, entonces eh, es un espacio, son cosas fuera de la ley, ¿no? Gustavo, estamos en el minuto 55 y capaz que alguna yapita más que nos robe el live. No me gustaría que se cortara la conversación sin agradecerte profundamente. Realmente ha sido muy esclarecedor, ha sido muy interesante, muy nutritivo y sobre todo ha despertado muchísimos más interrogantes, con lo cual tengo que pegarte el mangazo ya, que esta charla la repitamos dentro de algunos meses, donde ahí podremos evaluar, no sé, qué pasó con la AFI y cómo recrudeció o no la delincuencia.
Así que bueno, en nombre de Unidos Argentina y de Unidos Córdoba, de todos los chicos de redes que se encargaron de que esto fuera posible, porque yo, más allá de WhatsApp, no funciono, bueno, te quiero agradecer enormemente tu tiempo. No, al contrario, el agradecido soy yo, en particular con Córdoba, porque yo viví parte de mi infancia e transcurrí toda mi adolescencia en Córdoba, cursé el Liceo Militar General Paz, así que tengo muchísimos amigos, recuerdos, conozco Córdoba, voy seguido, es mi segunda patria, así que les mando a todos los cordobeses en particular un gran abrazo, y quedo a disposición de todos y desde ya que acepto tu invitación con todo gusto para cuando se dé la oportunidad continuar esta charla, haciendo estos temas. El tiempo es escaso, esto es una materia inagotable, así que, digamos, cualquier momento cuando se pueda, la continuamos con todo gusto y ha sido también un gusto conocerte personalmente y intercambiar estos minutos con vos. Y Bueno. bueno, hasta Muchísimas cualquier gracias momento. y aprovecho, he visto ingresando al chat a un montón de unidos, unidos de todo el país, así que bueno, me alegra mucho eso. Sigamos trabajando, gente, sigamos Y que se afiliando, afilien, que se sigamos afilien. afiliando, todo esto que hablamos no tiene sentido si no logramos constituirnos como partido nacional, como partido en los distritos provinciales, como partidos en los departamentos, en los municipios. Todos queremos el año que viene empezar a meter legisladores y concejales y luego intendentes, jefes comunales, así que sigamos trabajando unidos, como dice Gustavo Segre, todavía estamos a tiempo, no dejemos No por pasar la mucho tiempo, oportunidad, pero no no por hay que mucho jugar con el tiempo, tiempo. no Claro. dejemos pasar la oportunidad porque tal vez sí esta en serio ya sea una de las últimas que nos van quedando en este camino hacia quién sabe dónde, ¿no? Así que bueno, Sí, muchas sí. gracias a todos y muchas gracias de nuevo, Gustavo, a ti por la participación. Un abrazo muy grande. Que Saludos tengan para buenas todos. noches. Chao, chao. Buenas noches a todos. Chao.